Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Este es Metamorfosis, Vida y Muerte y pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de este día tan especial que es el 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, también Metamorfosis se une a este movimiento y tengo pues el honor de presentar a tres invitados esta tarde que pertenecen justo a la Red Latinoamericana de Psiconcología, que ahorita nos van a platicar de qué se trata, pero pues a nosotros también nos gusta estar apoyando a todos aquellos movimientos con causa y a favor de toda esta cuestión de la atención a la gente en cuanto a la salud física, mental, espiritual, y ya saben que pues por eso estamos hoy presentando este programa. Recuerden solamente que estamos en redes sociales, van a encontrar el video posteriormente para que ustedes conozcan a los psicólogos de diferentes países en el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Me van a encontrar en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte y también como Leti Asensio. En Twitter también me encuentran como Leti Asensio y en Instagram como Asensio LE. Y bueno, ya no voy a quitar más tiempo porque quiero aprovechar a mis invitados de esta tarde. Y bueno, quiero presentarles a Rodvin Campos. Él es psicólogo, él está radicando en Costa Rica. Y bueno, él también se dedica a esta cuestión de la atención psicológica en los pacientes con cáncer, principalmente pues adolescentes y adultos jóvenes. Rodvin, bienvenido al programa. Buenas tardes, muchísimas gracias Leticia por la invitación. También quiero presentarles a Edith Rojas Castillo. Edith, ella realizó la especialidad y la residencia en medicina conductual y lleva muchos años trabajando con paciente oncológico en el Instituto Nacional de Cancerología, en el servicio de psicooncología. Y bueno, es para mí un placer tenerla por acá. Edith, bienvenida también a Metamorfosis. Hola Leti, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Y tenemos también a Mildred Tejada, ella es psicóloga también, se preparó muchísimo en este tema en España y ella radica en Honduras. Nos estamos transmitiendo con todos ellos en este momento. Y bueno, quiero empezarles a preguntar, bienvenida Mildred a Metamorfosis. Hola, Y vas a mucho ser la gusto. primera a la que le voy a preguntar un poco de qué se Bueno, trata esta historia de la psiconcología, porque no todo el mundo conoce digamos, acciones o qué cosas hacen los psiconcólogos. ¿Nos puedes ayudar a aclarar un poco este término? claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues la verdad a mí me gusta mucho revisar la historia de la psiconcología, ¿verdad? Porque, bueno, surgió hace más de 30 años aproximadamente con una psiquiatra, de hecho, que se llamaba Jimmy Holland, ¿verdad? Ella, de casualidad, pues era esposa de un oncólogo, entonces ella empezó a trabajar en su servicio y vio esa necesidad, ¿verdad? De intervenir en los pacientes con cáncer, no solo la parte física, porque ella miraba cómo se enfocaban en ese tratamiento físico, en el dolor físico, pero miraba personas sufriendo, ¿verdad? Familias sufriendo. Entonces de ahí fue donde ella empezó con esto de la psiconcología, que ahora pues sabemos que la psiconcología pues es una rama de subespecialización de la oncología y de la psicología de la salud, en el cual pues el psicólogo está especializado en la atención a los pacientes con cáncer y a la familia, pero también incluimos al personal de la salud porque sabemos que en oncología pues los médicos, las enfermeras trabajan por largos periodos con estos pacientes y es bien difícil muchas veces no encariñarse, ¿verdad? No tener un vínculo especial y también para ellos pues suele ser muy importante el acompañamiento del psicooncólogo, además del mejoramiento en la comunicación, ¿verdad? Porque nosotros como psicólogos, afortunadamente, podríamos decir que tenemos esa ventaja de que nos enseñan cómo dirigirnos más empáticamente con los pacientes. Entonces nosotros pues tenemos esa parte de educar también a los demás profesionales de la salud para dar una atención de calidad a los pacientes y a las familias. Muchas gracias, Mildred. Rodvin, quisiera preguntarte, esta rama de la psicología requiere de un entrenamiento específico o cualquier psicólogo puede atender al paciente con cáncer o cómo es
esta formación profesional que tienen los psico-oncólogos? Sí, Leticia, muy interesante y muy buena pregunta. Realmente yo creo que lo más importante antes de cualquier formación académica es la vocación y el que a uno le guste, que uno sienta atracción por trabajar para y con el paciente con enfermedad neoplásica, hematológica, oncológica. Definitivamente no solamente es quedarnos con lo que, con ese gusanito que nos mueve a que queremos estar acompañando y apoyando a pacientes o familiares que están pasando por este proceso, sino, ok, formalizar este estudio a nivel académico. Realmente lo que tiene que ver con el estudio de la psiconcología no es una carrera o una especialidad que en estos momentos está tan fácil de encontrar en algunos de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Países como México, Argentina, inclusive Brasil, son pioneros en maestrías, en estudios, en publicaciones. Atrás, bueno, vienen otros países que muchos de nosotros hemos tenido que estudiar fuera de nuestro país para poder formarnos, irnos para España, hacer pasantías, leer o sacar otras maestrías como lo es cuidados paliativos, que de pronto es lo más cerquita, de pronto, ¿verdad? Hay un límite muy corto entre una y el otro. Muchas gracias, Rodvin. Edith, quisiera preguntarte, esta cuestión de la psiconcología es atender emocionalmente a los pacientes que tienen cáncer. Decía Rodvin, hematológicos o pacientes oncológicos, pero esta atención que se brinda se puede dar desde que son niños, adolescentes, adultos y adultos mayores o solamente en una población en particular. No, bueno, el cáncer nos puede dar a todos, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos. Entonces, desde luego, se puede dar el abordaje desde los niños, a los adolescentes, a los adultos. Creo que hay psicólogos especializados en cada área, eso es una realidad. Yo, por ejemplo, no veo niños, pero hay gente que sí se dedica a los niños. Y retomando un poquito de lo que decían en la pregunta anterior, yo sí creo que se requiere un poco de formación. Es cierto lo que dice Rodvin, que no hay a veces mucha formación en otros países, pero sí es importante que te vayas a dedicar a niños, adolescentes o adultos, tengas una idea clara de qué es lo que pasa en un proceso oncológico, cuáles son los tratamientos que está llevando a cabo el paciente, cuáles son los efectos secundarios que puede tener el paciente a partir de esos tratamientos, porque mucho de lo que vamos a abordar en el tratamiento psico-oncológico tiene que ver con eso, con ayudar desde cuestiones preventivas, si quieres, pero también mucho tiene que ver con todo lo que hacemos durante el proceso de tratamiento, ¿no? Entonces, cómo se va adaptando o ajustando el paciente a todos estos cambios que ocurren en su vida a partir de un diagnóstico oncológico y de un tratamiento. Oye, Edith, quisiera preguntarte algo. Tú estás en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en México. No siempre es un servicio que se le ofrece a los pacientes o ellos no conocen de qué se trata. Si alguien quiere preguntar, incluso en cualquier hospital, si hay psico-oncólogos y qué hacen, ¿cómo podríamos explicarle a la gente cuál es la función que tiene el psico-oncólogo en un hospital de cáncer? ¿Qué hacen? Bueno, un psico-oncólogo lo que hace es, sobre todo, ayudar a sobrellevar lo que es el diagnóstico y su tratamiento, desde entender el diagnóstico. Muchas veces la pregunta es, ¿por qué a mí me está pasando todo esto? ¿No? Entonces es ayudarlo a entender que es una enfermedad, que no es una cuestión, a veces como mucha gente piensa, de un castigo, ¿no? Y que pues es una cosa que va a tener que aprender a afrontar y que seguramente a acomodar muchas cosas en su vida cotidiana para poder tener un buen apego al tratamiento. Entonces es un acompañamiento que vamos a estar dando, ¿no? A lo largo de su atención para que pueda tener una buena calidad de vida, que también no solamente es la parte física, como ya lo dijo Mildred, sino también esta parte emocional,
que tenga un buen apego a su tratamiento, que siga las indicaciones adecuadamente, porque de eso va a depender también un éxito, ¿no?, en el resultado de su tratamiento. Y posteriormente también no acaba ahí, ¿no? Creo que cuando el paciente termina un tratamiento, pues lo que queremos es que se reintegre a su vida cotidiana, y entonces también es el que él pueda seguir con una vida lo más normal posible, con todas las secuelas o cambios que la enfermedad o los tratamientos hayan traído a su vida. Entonces justo es ayudarle a entender que es un acompañamiento emocional que vamos a estarle dando a lo largo de su tratamiento, porque creo que tan importante es la parte física como la emocional. Muchas gracias. Quisiera preguntarte, Mildred, tú trabajas un poquito más con niños. ¿Cómo es el abordaje con los pequeñitos que están presentando cáncer, que sabemos que son a veces diferentes al de los adultos? Pero ¿nos puedes compartir un poquito de cómo funciona este apoyo y este acompañamiento que nos menciona Edith, pero en los niños, en los pequeñitos? Sí, claro. Algo importante que mencionó Edith es eso, ¿verdad? El apego al tratamiento, la adherencia al tratamiento. Y creo que con los niños también se trabaja en ese sentido, pero no solo con ellos. Aquí los que son bien importantes son los padres o los tutores, ¿verdad? De los niños. Dependiendo la edad que tenga el niño, pues nosotros trabajamos en el momento de cómo comunicar el diagnóstico con los niños, en compañía con los padres, con los médicos. Y con los niños, pues sabemos que tenemos la ventaja de que muchos de ellos cuando están pequeñitos, pues todavía nos sirve mucho utilizar la imaginación, la fantasía, ¿verdad? Entonces tenemos recursos como cuentos, como dibujos, muñequitos, materiales diferentes que nosotros podemos explicar según su edad evolutiva acerca de su enfermedad, porque el niño puede ser pequeñito, tener 5 o 6 añitos, pero él siempre va a preguntar, siempre va a ver a su alrededor que esté en un lado diferente, que por qué están perdiendo el pelo, por qué le ponen eso, ¿verdad? Entonces, es importante el rol del psicólogo aquí porque ayudamos a los papás, ¿verdad? No tener miedo de comunicárselos a los niños, de hablar de la enfermedad abiertamente con ellos o con los hermanitos, porque también cuando hay hermanitos, pues existe eso, ¿verdad? De sensación de abandono por mi papá porque le presta más atención al otro, etcétera. Y bueno, sabemos que los papás aquí son nuestros pilares, ¿verdad? Porque ellos son los que toman las decisiones legales. Entonces, darles a ellos un buen soporte emocional les va a ayudar también a que ellos puedan, como padres, tomar mejores decisiones. Al mismo tiempo, pues, como decía Edith, queremos que ellos puedan desarrollarse lo más normal posible, ¿verdad? A pesar de la enfermedad. Entonces, ¿qué implica eso, verdad? Que haya bastante juego, que haya, que los niños tengan como educación, escuela, en el hospital, para que ellos al momento de incorporarse nuevamente a la vida normal, no sientan ese cambio, ¿verdad? Tan drástico de haber perdido escuela, de no haber jugado, de haber sido un niño extremadamente protegido, ¿verdad? Entonces, ayudamos a los padres, ¿verdad? Que claro, está muy bien que ellos los protejan porque se vuelven muy protectores de sus niños, pero a veces esa sobreprotección se les dificulta a ellos posteriormente en cómo socializarse, en cómo llevar en la escuela. Entonces, tratamos también de que el niño siga siendo niño y que los padres se sientan acompañados, que no estén solos, ¿verdad? Y sabemos que algo muy importante de saber es que, por ejemplo, que claro, que es menos frecuente en los niños que en los adultos, ¿verdad? Porque la probabilidad de curarse del cáncer en la infancia es más alto, muchísimo más alto. Siempre van a haber algunos casos que desafortunadamente va a haber enfermedad progresiva, enfermedad avanzada. Entonces, tenemos un trabajo muy importante en el trabajo de duelo, sobre todo, porque tenemos ese conocimiento que el duelo, cuando se trata de un niño que ha fallecido, puede ser más complejo, más complicado y más difícil para la familia. Entonces tratamos de estar ahí en cada una de las diferentes etapas. Muchas gracias, Mildred. Rodvin, tú trabajas con una población que de por sí es difícil de relacionarse, difícil en cuanto a muchos cambios, que es la adolescencia, ¿no?
que uno no sabe lo que nos está pasando en el cuerpo y todos esos cambios que vienen en cuanto pues a las ideas que a lo mejor ya no comparto con mis papás, a las cuestiones del contexto social, pero además aparece una enfermedad de cáncer. ¿Tú cómo abordas esta parte? Porque también es cierto que en esta etapa en particular, por ejemplo, pues está habiendo un crecimiento y un desarrollo psicosexual, llamamos los psicólogos, donde también existe esta identidad, esta pertenencia de grupos. ¿Cómo es que afecta la cuestión oncológica a esta población en particular? ¿Y qué hace el psicooncólogo para ayudarlos a ir como llevando un poco menos complicado esta enfermedad del cáncer? Perfecto, sí, Leti. Vamos a ver, tal vez para ubicarnos en el contexto, aquí en Costa Rica, los niños se atienden en el Hospital Nacional de Niños hasta los 12 años. Posterior a esto, son enviados ya a los hospitales de adultos. Entonces, empezando por ahí, nosotros cuando comenzamos a atender a adolescentes son jóvenes posteriores de los 12, 13 años, llegan al hospital en el que yo trabajo, que es aquí el Hospital Médico en San José, Costa Rica. Ciertamente, el adolescente no deja de ser adolescente por tener cáncer. Él y ella siguen teniendo su metamorfosis, su transformación a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social. Y por supuesto que el diagnóstico del cáncer, los tratamientos, los efectos secundarios, representa un gran cambio, una crisis en ellos y también en sus familias por todo lo que esto representa, especialmente casi siempre por el impacto a nivel emocional, a nivel físico, cómo los mismos tratamientos alteran su imagen, ¿verdad? En los adolescentes en particular, esto les pasa una gran factura, la caída del cabello, la alteración del peso, de su apariencia. Y como usted bien lo indica, Leticia, efectivamente para un adolescente sin cáncer, ya el pasar por esta etapa de la vida es difícil, es compleja. Ahora si añadimos a esto todos estos cambios, por supuesto que representan un gran impacto. Yo creo que el psicólogo que trabaja con adolescentes tiene que ser un psicólogo, insisto, que le guste trabajar con esta población. Creo que uno tiene que ser muy auténtico, muy transparente, muy sincero. Con los adolescentes, en lo personal, creo que es una población muy bonita de trabajar, con la que poder realmente, ¿verdad?, esperar una respuesta objetiva, muchas veces sincera, y sin tanto decorar, sin tanta quitarle o ponerle palabras a las cosas. Dicen las cosas tal cual las sienten. Entonces, de pronto, esos son uno de los grandes pluses. Yo creo que también con el adolescente o le caes bien o le caes mal, ¿verdad? Ahí sí creo que es muy importante, como les digo, saberle entrar, conocer un poquito de qué es lo que en estos momentos los adolescentes hacen. ¿Por qué? Porque hace 5, 10, 15 años las cosas eran muy diferentes a como son ahora. Entonces, de pronto entender, bueno, qué es lo que están dando en Netflix, cuáles son los últimos pelis, cuáles son las últimas canciones de moda, cosillas que de pronto uno ya a cierta edad de pronto no anda tan patinado. Sí es importante cuando uno trabaja con adolescentes esos pequeños detalles, porque de ahí nos enganchamos. Por supuesto que el hablar con los papás es sumamente importante, al igual como lo señalaba la colega de Honduras, Mildred. Sin embargo, con el adolescente en particular, por supuesto, siguen siendo menores de edad, pero muchas veces el que uno se incline más a hablar con sus papás puede más bien ser un sinónimo de qué estás haciendo, ¿verdad? Me estás traicionando, estás hablando conmigo para soltarle todo lo que yo le conté, ¿verdad? Etcétera. Entonces uno tiene que tener como mucho cuidado, de verdad, para mantener esa confianza con ellos. Y un consejo sumamente importante que en lo personal a mí me ha funcionado increíble es que el adolescente conozca a otros adolescentes que estén pasando por el mismo proceso. Definitivamente no cabe duda, ojalá que tengan afinidad en la patología.
qué sé yo, si es un osteosarcoma, si es un sarcoma Ewing, si es una leucemia. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda mejor a otra persona que esté pasando por este proceso que alguien que está en estos momentos ahí o ha pasado por esto. Ahí yo creo que esto va para todos los pacientes. Creo que es una falta de respeto, de hecho, decirle a una persona que está pasando por un proceso como estos, yo le entiendo si usted nunca ha pasado por esto. Porque realmente el que no ha pasado por esto no entiende jamás lo que es una quimio, lo que es una radio, lo que es un diagnóstico y el miedo y la incertidumbre que esto representa. Y esto tan importante, ¿no? Que a veces le pedimos a los pacientes que atraviesan por estas situaciones, sea niño, adolescente o adulto, esa frase que detestan muchos, que es échale ganas, porque bien lo has dicho tú ahorita, Rodvin, solamente quien lo ha vivido sabe lo que realmente ha cambiado, lo que representa y todo ese trajinar en cuanto a la vida, ¿no? Que ha dado un vuelco radicalmente y pues eso impacta muchísimo. Y ahorita justamente quisiera preguntarles, cuando una enfermedad como el cáncer, que es tan difícil y que genera pues toda una revolución realmente, no solamente en el cuerpo físico de la persona que lo padece, sino en toda la familia e impacta desde el pequeñito de la casa hasta el viejito de la casa, ¿cómo es que también la psiconcología o el trabajo que ustedes hacen también va dirigido a la familia? No sé si aquí ya me comentaron un poquito ustedes sobre los papás, pero hay una persona en particular que siempre está más al pendiente cuidando a ese pacientito. Entonces, ¿cómo es que involucramos tanto al cuidador principal como a la familia en esta atención que ustedes brindan como psicólogos? No sé si alguno de ustedes quisiera contestar. Tal vez como empezar un poquito, yo siempre digo que la noticia del diagnóstico es como muchas veces una bomba atómica que afecta no solo a la persona que está recibiendo la noticia, sino a todas aquellas personas que tienen un vínculo afectivo con quien tiene la enfermedad y efectivamente se ven involucradas emocionalmente todas aquellas personas que siempre decimos que es la familia, pero muchas veces en algunos contextos encontramos amigos, encontramos vecinos que están ahí a la par y que cumplen ese papel de figura de cuidadores principales. Creo que es importantísimo involucrar a estas redes de apoyo, a estas personas que están cerquita del paciente, porque ellos y ellas también pasan por esta incertidumbre, por ese miedo, por esa angustia, por esa frustración y también por muchos sentimientos de culpa. Entonces, es ahí donde nosotros efectivamente abarcamos y trabajamos con el paciente y también con sus redes de apoyo. Y también, Ajá, perdón, perdón, me adelanté. Adelante. No, y también quería mencionar, agregándole a lo que decía Rodin, ¿verdad? Que es, como él dice, que el impacto es muy fuerte para la persona que es diagnosticada, pero también para sus seres queridos. Entonces, sabemos que dentro de ese impacto puede haber mucha desorganización dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, de igual, aparte de la desorganización, los roles empiezan a cambiar a lo mejor, porque una persona ejerce ese rol de cuidador principal, el otro, si tienen hijos, digamos, es una madre que está diagnosticada, el papá se tiene que encargar de cosas que a lo mejor no hacía, o el hermano, o la abuela. Entonces, nosotros como psicólogos también estamos ahí para ayudarles a esta familia a ver cómo ellos se pueden reorganizar estos roles de una manera que sea funcional, y recordando también que este cuidador principal no se nos vaya a desgastar, ¿verdad? Porque si el cuidador principal se nos desgasta, no va a poder estar ahí como él o ella quisiera para su paciente. Y aquí, Edith, ¿cómo es que podemos también involucrar a la familia? Mildred nos comentaba, por ejemplo, de tomar en cuenta a los hermanos, porque siempre son como el eslabón olvidado, ¿no? Están concentrados en el paciente con cáncer y todo lo demás se borra. Pero también en los adultos, es cierto que no siempre involucramos a lo mejor esta atención psicológica o psico-oncológica a la pareja, que también tiene muchas dudas y que también tiene como esta relación sumamente importante, y hasta en los adolescentes, porque ya tienen novia o les gusta una
una pareja que para ellos es, pues en ese momento, algo muy bonito y nuevo. ¿Cómo es que también el psicooncólogo puede trabajar con las parejas y con los hijos y con todo ese contexto familiar? Sí, Mildred dijo una palabra clave que tiene que ver con eso, con reorganizar o reestructurar toda esta parte de red alrededor del paciente, ¿no? Entonces sí, finalmente casi siempre la pareja, sea hombre o sea mujer, es el cuidador principal, ¿no? Casi que por default. Y también, ¿no? Como dijeron, se desgasta y es importante ayudar a este cuidador a que alcance a ver, ¿no? O no deje de ver a las otras personas que están a su alrededor para pedir ayuda, porque creo que es una de las cosas que más trabajo cuesta a veces. No queremos molestar o mortificar a nadie, pero es importante, ¿no? Pedir auxilio a la gente que está alrededor, porque no puedes cargar con todas las tareas de cuidado una sola persona, ¿no? Esto no solo está cuidando al paciente, quizá también está haciéndose cargo de los niños en casa, como ya dijo Mildred, del trabajo, ¿no? O a veces hasta los pagos cotidianos, ¿no? En el supermercado, etcétera. Entonces sí necesitamos que el cuidador visualice a toda la gente que está a su alrededor, sean tías, sean primos, sean otros familiares, vecinos o amigos, para que sean una red de apoyo efectiva que ayude, ¿no? En la medida de lo posible, desde luego, cada quien en este cuidado del paciente. Nosotros, por ejemplo, aunque trabajamos con adultos, manejamos mucho también la cuestión de los niños en el sentido de que los incluyan. Muchas veces al niño también por no mortificarlo, no le decimos lo que está pasando, pero es un niño que está en casa y que puede ayudar hasta acercarnos las pastillas, ¿no? O hacer una serie de cosas que lo hagan sentir integrado en la atención y el cuidado del paciente. Entonces, efectivamente hay que cuidar al paciente y hay que cuidar a la red de apoyo que es tan valiosa, ¿no? Pues para poder salir adelante de toda la situación. ¿Y cómo poder, por ejemplo, tener la posibilidad de contactarse en los diferentes lugares donde ustedes radican? ¿Qué tan fácil ha sido que la gente identifique que ustedes son expertos en este campo también de la psico-oncología, que los puedan llamar, que puedan estar realmente acompañados por un psico-oncólogo desde el momento en que pues confirman un diagnóstico de cáncer, sea a un niño, un adolescente, un adulto o incluso un adulto mayor? ¿Qué tan sencillo ha sido para ustedes en cada uno de sus países que se reconozca que este acompañamiento es sumamente importante para aquel paciente con cáncer? Pues mira, creo que es un trabajo de picar piedra como todo, ¿no? Pero nosotros ya tenemos afortunadamente un buen ratito y creo que la clave ha sido tener contacto con el equipo de salud, con las enfermeras, con los médicos. En la medida que ellos van conociendo nuestro trabajo y saben lo que hacemos con los pacientes, ellos mismos refieren al paciente, ¿no? Ya nosotros tenemos la fortuna de que si el paciente lo valoran en su consulta cotidiana y notan que algo está pasando con él anímicamente, inmediatamente lo refieren con nosotros, ¿no? Otra estrategia ha sido mediante pláticas o cosas que ofrecemos a la población del instituto, ¿no? Y que eso hace que los propios pacientes vayan conociendo que existe el servicio y entonces ellos mismos en las salas de espera, ¿no? Mientras están conversando, resulta que por ahí encuentran a un paciente que ha recibido la atención y entonces se van pasando el tip de sí, mira, ahí hay un servicio en donde te pueden ayudar justamente con eso, ¿no? La mejor referencia creo que son también a veces los propios pacientes y bueno, el equipo de salud que se mantiene en contacto con uno y que sepa qué estás haciendo, creo que eso es importante. A nosotros eso nos ha servido. Y tú, Mildred, ¿nos puedes compartir un poquito qué pasa con esta área tan especializada de la psicología en tu país, allá en Honduras? Bueno, aquí definitivamente todavía estamos en pañales. Bueno, de hecho, oficialmente solo yo me he formado en el área, entonces la he tenido un poco complicada en el sentido de que las personas todavía entiendan qué es. Incluso al inicio el nombre es un poco raro, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, creo que la base está en ir educando a la población.
Creo que algo me ha enseñado este reto es ser paciente, ¿verdad? Y bueno, creo que dentro del cáncer infantil ha sido más aceptada porque todavía pues las personas eh, siguen viendo con más a los niños pequeños, ¿verdad? Y los papás son los que deciden si el niño va a ir al psicólogo o no. Y los hematoncólogos pediatras, por lo menos aquí, han sido más abiertos también y hay fundaciones, tanto para niños con cáncer como niños en cuidados paliativos. Pero con el adulto el trabajo es muy, muy grande. He tratado de entrar a ese lado porque ha sido una población extremadamente abandonada en la parte emocional y la necesidad es grande. Entonces, creo que con los tiempos que estamos ahorita también, la pandemia y todo, creo que las redes sociales sirven bastante y tengo una página propia para educar a las personas acerca de lo importante que es esta parte, ¿verdad?, del ser humano, sobre todo cuando tenemos una enfermedad que nos hemos enfocado no solo en el cáncer, sino que en todas, solo aliviar en la parte física. Entonces, hacer hincapié en eso de que somos seres integrales, ¿verdad? Como sabemos, tenemos la parte emocional, la parte social, la parte espiritual, y eso también es parte de una verdadera atención integral en oncología, y si no lo tenemos, no lo estamos dando todavía. Y por eso también, pues me adelanto un poco aquí. Tenemos una red latinoamericana de psiconcología que se llama RELPO, y creo que ha nacido bastante por esa necesidad que tenemos muchos países que estamos, así como yo, en pañales todavía con la psiconcología y queremos darle el valor que tiene, ¿verdad? Y creo que ha resultado porque he logrado conocer asociaciones de pacientes con cáncer de aquí de mi país, de adultos, y la verdad que he visto cómo ellos desean, cómo ellos necesitan esta parte. Entonces, creo que es mi motivación para seguir dando a través de RELPO, a través de ustedes, eh, a las personas, aunque sea de manera virtual por ahora, herramientas que les puede servir durante este proceso. Pero qué importante lo que dicen ustedes de que la gente esté informada y esté enterada de todas esas opciones de apoyo que existen y que hay personal calificado que puede proporcionar este soporte, ¿no? Y que pues una enfermedad de cáncer no es tan sencilla, tiene sus altas y sus bajas. A veces pues uno se siente demasiado mal con respecto a la enfermedad por los tratamientos mismos, pero también pues toda esa implicación que ya decían un poco, pues las emociones, las relaciones con los demás, el trabajo, toda una serie de cosas que finalmente se van complicando. Y Rodvin, quisiera preguntarte algo. Ahorita tú también hablabas, igual que Mildred, un poco del cáncer cuando está en una situación avanzada y hacías referencia a los cuidados paliativos. En algún momento de este programa ya hemos hablado de cuidados paliativos, creo que en los primeros programas ya hace 1 año y medio de Metamorfosis, pero creo que sería importante también poderle compartir a la gente de qué se trata esto de los cuidados paliativos y el soporte que el psicooncólogo sigue brindando en toda esta trayectoria en la enfermedad. Sí, efectivamente, el apoyo, el acompañamiento psicológico no termina con ofrecer un acompañamiento cuando el paciente termina su último tratamiento de radioterapia, su última quimioterapia. Posteriormente, bueno, sigue un proceso de ajuste, de adaptación. Algunos pacientes, y aquí sí es importante entrar a los números, un 80% de los pacientes que reciben tratamientos son con intención curativa y un 20% son pacientes que la intención o el manejo va más dirigido a lo que es paliar los síntomas. Sí, efectivamente, es un trabajo de mucho, ¿qué les puedo decir? Eh, Equipo, ¿verdad? No es solamente el psicólogo que está ahí, sino la compañera de trabajo social, el médico, la enfermera, farmacéutica, fisioterapia. ¿Por qué?
porque como la enfermedad avanza, van a haber múltiples cambios, va a haber más incertidumbre, va a haber muchas emociones encontradas, y es ahí donde nosotros entramos a una nueva etapa de lo que es la enfermedad o el proceso de la enfermedad. Vamos a ver, estar más cerca de la familia, educar a la familia, con todo lo que tiene que ver con dónde viven. Las visitas domiciliarias para mí son un instrumento y una forma de conocer y estar cerca de los pacientes que no hay comparación. El estar en donde vive el paciente y conocer su contexto es sumamente importante porque nos permite, ¿verdad?, ubicarnos en su realidad. De aquí yo creo que es sumamente importante, desde el momento que conocemos un paciente, desde el momento que estamos haciendo un encuadre, tenemos que escarbar, tenemos que desmenuzar, no quedarnos solamente con el aspecto psicológico, tenemos que conocer un poquito más el aspecto social. En nuestros países latinoamericanos, muchos pacientes viven todavía en casas con piso de tierra, no tienen agua potable, no tienen electricidad. Entonces, nosotros no podemos o no debemos de generalizar y creer que las demás personas están viviendo en una condición similar a la nuestra, porque la realidad de muchos es totalmente diferente. Entonces, el entrar a esta etapa, el hacer visitas domiciliar, estar unidos como equipo, esto ofrece un gran acompañamiento al paciente y a su familia. Yo creo que también, sumándome también a las palabras de hace un ratito, sí, efectivamente, la forma de localizar a un psicólogo, a un psicólogo especialista de medicina paliativa, puede ser por medio de un médico, puede ser por medio de buscarlo en internet, como señalaba Mildred, pero muchas veces en nuestros países, en ciertos rincones, no existe ni siquiera el papel de un psicólogo en esa región, en esa área de atracción. Entonces yo creo que es sumamente importante que exista un entrenamiento a todos los miembros de un equipo. No es que se conviertan en psicólogos, tampoco nosotros vamos a convertir en farmacéuticos, en médicos o en enfermeros, pero sí es importante que conozcamos instrumentos, aspectos básicos de cómo acompañar, ofrecer apoyo al paciente. Parece mentira, pero el simple hecho de sentarse con calma a la par de un paciente, escucharlo y no andarte prisa ni en carreras, eso ya es terapéutico, eso ayuda a montones, el escuchar, el preguntar, el no hacer juicios del valor, el, el estar pendientes. Son una serie de pequeñas, grandes cosas que hacen la diferencia. Y es cierto, ¿no? Estamos acostumbrados, creo que en la vida hospitalaria, a solamente ir, dicen por ahí, visitas de doctor 5 minutos y ya me voy porque tengo que seguir realizando actividades asistenciales. Pero hablando del equipo, también ustedes mencionaban al inicio que también brindan soporte al personal de salud. ¿Cómo es que ustedes trabajan con ellos? ¿Cómo es su participación principalmente con los oncólogos y los hematólogos, que además sé que hay diferentes tipos de médicos dentro de la oncología, los que aplican la radioterapia, la quimioterapia, los cirujanos oncólogos? Son realmente áreas muy especializadas dentro de la medicina y de otras carreras que finalmente se orientan a esta cuestión, pero ¿cómo es que ustedes también pueden o han logrado finalmente acercarse al personal que trabaja en estas unidades oncológicas y qué soporte les brindan? Porque sigue existiendo, creo que todavía en general en la población, que los psicólogos solamente vemos locos, ¿no? Y eso limita mucho la forma en que podemos abordar incluso a un médico, pero ¿cómo hacen ustedes también y por qué es importante que aborden al personal de salud? Bueno, yo voy a hablar primero. Ahorita cuando hacías esta pregunta se me venía bastante las dos palabras desgaste empático, ¿verdad? Porque como decía yo al inicio, pues sabemos que trabajamos con una población por bastante tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a ir a los niños, las leucemias son 2 años y medio a 3 años de tratamiento, de estarnos viendo, conociendo. Entonces, como decía, es bien difícil a veces poder completamente, como dicen, separar lo humano
del trabajo, ¿verdad? Y creo que está bien no tener que hacerlo porque estamos trabajando con seres humanos. Pero eso también pasa factura, ¿verdad? Pasa factura emocionalmente porque, vaya, por ejemplo, nuevamente dirigiéndome a la población infantil, los niños son lindos. Entonces ellos siempre están dándole obsequios a sus oncólogos, encariñándose con la enfermera, bueno, con el psicólogo, con todos. Entonces, cuando el niño va bien, todos somos felices, pero si el niño va mal, también todos estamos sufriendo, todos estamos tristes, ¿verdad? Entonces, es triste no tener ese espacio de poder ventilar también esas emociones. Entonces, llega un momento que de repente a la enfermera la encontramos súper enojada y que las enfermeras qué enojadas son, que caen mal, que siempre andan así, o un oncólogo súper evitativo que da una mala noticia. Me pasaba que decían, bueno, vamos a dar una noticia, una mala noticia. Nos sentábamos, la oncóloga decía las primeras 3 líneas y se iba y me dejaba a mí sola con los padres llorando, ¿verdad? Pero es por eso, porque esa parte es bien complicada para muchos y es porque no tienen ese espacio, ¿verdad? Entonces ya ese distrés empático hace a veces que estemos muy sensibles o estemos muy apáticos. Entonces creo que una parte de nosotros es poder crear espacios también para el profesional de la salud en donde cada uno pueda expresar sus emociones, lo que sienten, poder hacer actividades en las cuales ellos vean que cómo se sienten está bien mostrar vulnerabilidad, está bien elaborar sus pérdidas, porque a veces pasaba eso, que por ejemplo las enfermeras son de la población que definitivamente están más en riesgo, porque vaya, nosotros tenemos nuestro horario, el médico también, pero ellas tienen turnos en la noche y pasan más tiempo, se apegan más. Entonces, yo miraba unos duelos ahí tan difíciles de profesionales de la salud que creo que debemos estar ahí también para ellos, poderles brindar también ese soporte, ¿verdad? Emocional para que llegue diciembre y no estén ya quemados también, ¿verdad? Porque aparte del distrés empático, a veces se suman cosas institucionales que nos pueden generar pues ya la atención o el servicio, la calidez que quisiéramos darle a los pacientes y a las familias. Tenés el micrófono apagado, Leti. ¿Cómo es que ustedes han trabajado? Porque he visto, Rodvin, que tú haces sesiones hasta de convivencia con el personal, en cuanto al cuidado de la alimentación, en cuanto al ejercicio. De repente te vemos como chef por ahí, trabajando con ellos a larga distancia. Platícanos un poquito para que también aquel personal de salud que nos está escuchando identifique lo que hace un psicooncólogo y también se anime pues a participar en estas actividades. Sí, es importante reconocer que nosotros no somos de madera, no somos de cemento, también nos cansamos, también nos agotamos, también nos enojamos, también nos enfermamos. Y para evitar, para prevenir que esto llegue, como la ollita de presión que a veces explota o la bombita de tiempo que ya no aguantó más, es importante que como equipos busquemos espacios distractorios, espacios donde está bien hablar sobre temas científicos y temas de nuestra materia que nos, ¿verdad? En lo que trabajamos, pero también es importante que el mismo equipo de trabajo tenga espacios para hacer completamente cosas diferentes a las que estamos acostumbrados. Y ojalá que tengamos el apoyo de nuestra jefatura. ¿Para qué? Para que en horas laborales tengamos una mañana en la que podamos hacer actividades como por ejemplo recibir una capacitación, hacer algún juego, técnicas para relajación, que sea alguien externo al equipo. No es que el psicólogo, como el psicólogo, va a trabajar con su propio equipo. Lo puede hacer, pero no es lo ideal. No es lo ideal porque se pierde la objetividad. Uno es parte del mismo equipo, entonces ojalá que sea alguien externo, que efectivamente una charlita ahí de chef, de cocinar sanamente, de hacer ejercicios, de fotografía, de juegos. En tiempos de no pandemia,
Sí, se pueden hacer muchas cosas, ¿cómo se llama? Fuera del hospital o actividades, pero bueno, ahí tenemos que adaptarnos también a este contexto y también hay actividades que se pueden hacer no necesariamente presenciales. Entonces, utilizamos también alternativas mediante Zoom. Los equipos de salud tienen que tomar conciencia de que ocupamos esos espacios, pero no siempre también va a depender de los equipos de salud, de la jefatura o el director del hospital, va a depender de cada uno de nosotros, que nosotros también respetemos nuestros espacios para tomar nuestro cafecito en la mañana, en la tarde, nuestro almuerzo, porque sé que muchas veces se nos pasa el día, no almorzamos, no fuimos al baño, no lavamos los dientes porque no hubo tiempo, hay mucho que hacer en un hospital y tenemos que aprender a parar y decir, suave, vamos a detenernos, tengo mis 15 minutos para desconectarme de mi trabajo, para tomar agüita, para hablar con alguien por teléfono, con alguna persona del hospital, para conversar. Es importante que nosotros mismos, y también fuera del hospital, no es que nos vamos a llevar el trabajo para la casa, que cuesta mucho, efectivamente, pero ojalá desconectarnos de verdad, o sea, cuando se termine la hora de trabajo, dedicarnos a nuestras otras cosas. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. El trabajo es una esfera de nuestras vidas, pero también tenemos otras esferas que tenemos que cuidar. ¿Para qué? Para que no nos quememos, para que esa ollita de presión no explote. Muchas gracias, Rudmin. O sea, qué interesante también saber que necesitamos nosotros cuidarnos y no solamente estar cuidando a todo el mundo, ¿no? Porque ahorita escuchaba de ustedes que hay que atender al paciente, a la familia, al cuidador primario, al equipo de salud, pero también nosotros necesitamos un poco de reflector también para seguir caminando, amortiguando y acompañando a alguien que no la está pasando bien. Edith, ¿tú qué haces? ¿Puedes compartirnos un poquito para amortiguar todo este trabajo que en realidad a veces uno diría, pues estoy trabajando con una enfermedad que genera pues mucho desequilibrio emocional, social y espiritual y que en general llamamos sufrimiento, pero pues cómo es que también nosotros nos nutrimos para seguir apoyando a nuestros pacientes? Pues sí, bien lo han dicho, creo que una de las cosas más difíciles es que como equipo de salud reconozcamos que también necesitamos, ¿no? Somos los que menos buscamos el apoyo. Pues yo en lo particular, ¿qué te digo? Pues tratamos, tengo un jefe, la verdad, espectacular, que es muy bromista, entonces sí tratamos de tomarnos estos ratitos, como dice Rodwin, de tomarnos un cafecito, tú hasta nos has visto por ahí, ¿no? Entonces de repente ese espacio de recreo literal como los niños nos ayuda muchísimo porque nos despejamos un poco de lo que hemos llevado en el día, incluso ese espacio de pronto nos sirve para cuando tenemos estos casos particulares que son muy difíciles o que nos atribulan un poco, pues desahogarnos ahí también, ¿no? Sobre más que técnicas de qué vamos a hacer para el manejo, es como cómo nos sentimos con eso personalmente, ¿no? Eh, y, y, bueno, desde luego siempre está la recomendación de tener un espacio personal de atención emocional también, ¿no? Que es importante. Yo también trato un poco, ¿no? Cuando salgo del hospital, desconectarme, desenchufarme un poquito de la rutina hospitalaria y bueno, pues en casa siempre nunca falta otras cosas que hacer. Eh, pero sí, y creo que algo que a mí en particular me ayuda mucho es también ver los resultados del trabajo que uno tiene día con día. A veces hay cosas que son muy dolorosas, difíciles, que no tienes el resultado que tú quisieras, pero creo que es importante enfocarte en lo que pudiste hacer, por mínimo que sea, ¿no? Ya lo dijo Rodvin, el hecho de escuchar atentamente, de a lo mejor no pudiste resolverle una situación muy compleja, pero saber que hubo alguien ahí que lo escuchó, que atendió, que estuvo presente en ese momento para esa persona que también tenía una necesidad, te retribuye, te deja darle sentido a lo que tú estás haciendo día con día en tu trabajo y te alimenta, te nutre, como dices tú, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo compartir de lo que yo hago personalmente. Pues mire, yo creo que ya llegamos al final del programa, se nos va como agua, pero antes de que nos tengamos que retirar y cederle el espacio de radio a alguien más, quisiera que aprovechando este 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer, pudiéramos dejar algún mensaje para la población en general para tomar conciencia.
Entonces quisiera empezar por Rodvin. Rodvin, ¿qué mensaje nos quieres dar para este día en particular? Bueno, para aquellas personas que están llevando un proceso de diagnóstico, de tratamientos, un momento difícil en sus vidas, un momento crítico, quiero decirles que las crisis son oportunidades de cambio, que son momentos de metamorfosis, de transformarnos, de soltar y de recibir las cosas que también la vida tiene para nosotros. Y no estamos solos, no estamos solos. Y para el equipo de trabajo, por favor, el autocuidado es sumamente importante. Escuchen música, ríen, canten, desconéctense, comparten con su familia, vayan a la playa, a la montaña, caminen, desestresémonos, que eso también a veces nos cuesta un poquito. Muchas gracias, Rodvin. Edith, ¿qué mensaje darías para este día en particular? Es igual, que no están solos, que siempre hay una mano que está ahí para apoyar, para acompañar, que puede ser un profesional, que puede ser la familia, que hay que cuidarnos, que hay que estar siempre pendiente de nuestra salud, que hay que atendernos a tiempo, porque todo lo que se atiende a tiempo tiene un buen resultado. Oír palabra cáncer da mucho miedo, pero creo que no hay que tener miedo, más bien hay que actuar, que pues hay muchas cosas que se pueden hacer para el beneficio de ustedes. Muchas gracias. Mildred, ¿qué nos compartirías tú? Bueno, me quitaron todas las palabras, pero yo agregaría algo, agregaría a todos, tanto a las personas que tienen cáncer, a las familias, a los profesionales de la salud, que siempre tengan compasión hacia los demás y hacia ustedes mismos. Creo que la compasión es una habilidad muy bonita que nos hace darnos cuenta cuando estamos sufriendo y nos ayuda y nos motiva a querer aliviar o a querer prevenirlo, ¿verdad? Entonces siempre cultiven la compasión en sus vidas. Y además quería agregar extra una invitación a las 6 p.m. a través del Facebook Live de la Red Latinoamericana de Psiconcología. Vamos a tener un conversatorio también con 4 especialistas de psiconcología de diferentes países, por si nos quieren acompañar y dejar sus preguntas y comentarios. Y muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerlos aquí y bueno, creo que es importante que en cualquier lugar de Latinoamérica en donde nos estén escuchando, porque este programa afortunadamente ha tenido una buena audiencia en Latinoamérica y en países de Europa, es importante solicitar el apoyo de un psicooncólogo. Si me dieron el diagnóstico de cáncer, como bien dijeron ustedes, sentir que estoy acompañado en el proceso, que alguien puede estar explicándome lo que voy a vivir, lo que puedo experimentar con los tratamientos, que puede aligerar un poco esta cuestión, porque la información también suele ser pues una herramienta importante para hacerle frente a la enfermedad. Y bueno, solamente quiero dedicar este programa en particular a Verónica Roa, que ha sido una mujer luchadora con su esposo Oscar, con su hija, que han pues tenido que enfrentar esta situación del cáncer, pero pues como bien dijeron ustedes, ha sentido el apoyo de muchas personas y sobre todo estando en familia también la enfermedad se amortigua un poco más y con todas las cuestiones de índole social estamos para apoyarlos. Pues este es su programa Metamorfosis. Recuerden que hoy conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer y es para nosotros un privilegio que hayan estado pues ustedes invitados de la Red Latinoamericana, que además trabajan mucho en cada uno de sus países para fortalecer pues esta profesión tan enriquecedora y tan humana que le da a la cuestión médica del cáncer. Muchas gracias, Rodvin Campos de Costa Rica. Muchas gracias, Edith Rojas de aquí de México. Muchas gracias, Mildred Tejada de Honduras. Y pues cualquiera que ustedes que requieran el apoyo, ya saben, más tarde estaremos en la Red Latinoamericana de Psiconcología brindando esta información. Y si alguien lo requiere, puede escribir a Metamorfosis y con todo el gusto les daremos la referencia de nuestros invitados. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte y nosotros nos estaremos escuchando en la próxima emisión. Hasta la próxima.